platicar es acerca del movimiento ondulatorio, acerca de ondas, bueno, las propiedades, las características de las ondas estacionarias. Ondas estacionarias quizá probablemente mañana, pero por lo menos la base que quede clara acerca de a qué nos vamos a referir movimiento ondulatorio. Entonces, aquí lo que pretendemos hacer con esto del movimiento ondulatorio es poder identificar diferentes tipos de ondas y sus características, sus parámetros, algo que nos describa cualitativamente a qué nos vamos a referir, donde esa descripción o esas características que tengan nos van a poder permitir, pues, pues, predecir o aplicar, digamos, este fenómeno ok, ya vi el mensaje de que está grabando. Entonces, este fenómeno lo vamos a poder aplicar, pues, en diferentes áreas de interés, en este caso, pues, aplicadas a la medicina, que es lo que más interesa, ¿no? Entonces, de lo primero que quiero hablar en general es como de los tipos de ondas que existen, ¿no? O sea, el movimiento ondulatorio es un movimiento, pues, que se da, pues, a través de un medio y, pues, típicamente tiene una fuente que está impulsando o propagando dicha onda o dicha oscilación. Y entonces, típicamente el ejemplo más sencillo que podemos hablar es, o para comenzar de hablar, es pues de una perturbación en una cuerda. Entonces aquí en este dibujito que hay en el libro de texto, lo que se ilustra es una cuerda que está pues agarrada por una persona, por la mano de una persona. Y aquí lo que se representa en esta figura, en la imagen A, es que la persona jala la cuerda o le da un impulso a la cuerda hacia arriba con la mano. Claramente ese impulso que le da a esta persona con la mano a la cuerda va a hacer que la cuerda se mueva hacia arriba. Y luego vamos a notar nosotros que este pulso, ¿verdad? Se va a propagar a lo largo de la cuerda, desde la mano de la persona hasta el final de la cuerda. No sé si han hecho ese juego ustedes cuando eran niños, una cosa así, que le da uno un impulso a una cuerda y uno ve que el pulso va y luego regresa incluso, ¿verdad? Algunas 2, 3 veces. O, por ejemplo, cuando uno juega con un slinky también, ¿verdad? Que son como estos resortes así como que son bien deformables bien fácilmente, ¿no? Uno le da una perturbación hacia arriba, entonces el slinky se mueve hacia arriba o hacia abajo, o a veces también vertical. Entonces podemos darle un pulso que se va a propagar a lo largo del slinky, pues de una manera en particular, así como que sube y baja. Pero también se puede como empujar el slinky de manera como en la dirección en la que están los resortes. Y entonces en este caso, pues técnicamente lo que ocurre es una compresión y en esos digamos, elementos del slinky se van propagando en la dirección de propagación, se van moviendo en la dirección de propagación de la onda. Entonces el punto que quería hacer, yo no me acuerdo, hice una pregunta, pero como nadie escuchó, no hay ningún problema. El punto es el siguiente. Si nosotros perturbamos una cuerda, un medio, cualquier cosa, por así decirlo, en lo cual la dirección de propagación de la onda es, digamos en este caso, hacia la izquierda, pero la dirección de movimiento de las partículas del medio es en dirección vertical, entonces esta onda se le llama onda transversal. En cambio, si nosotros tenemos que la dirección de propagación de la onda también está en la dirección de movimiento de las partículas, entonces esta onda se llama longitudinal. Eso es esencialmente de lo que quería platicar. Entonces, ¿qué es esto a lo que me estoy refiriendo? Pues eso es lo siguiente. Por aquí tenemos esta clase de 2.10 y bueno, vamos a agregar una página.
Ondas transversales y longitudinales. Transversales y longitudinales. Entonces imaginémonos que tenemos una cuerda y nosotros lo que vamos a hacer es, no, qué barbaridad. Lo que vamos a hacer es perturbar una cuerda así, de esta forma, le damos un pequeño impulso y ese impulso viaja a lo largo, pues, de la cuerda. Pero ustedes lo que van a notar es que las partículas que están en el medio o la cuerda en sí no se mueve ni para la derecha ni para la izquierda. O sea, la cuerda simplemente se va a mover para arriba o para abajo. Imaginémonos lo siguiente. Imaginémonos que tenemos aquí este pedazo de cuerda y yo voy a agarrar este punto que está acá. Luego yo jalo la cuerda de un extremo para arriba. Entonces lo que se va a ver es que la cuerda se va a mover así. Aquí está ese punto. Luego puede verse algo como así. Y así más o menos está este punto. Luego podemos ver algo más o menos así. En donde lo que más o menos quiero representar es que esta sección que está acá, que se mira aquí, pues se va moviendo hacia la derecha, ¿verdad? Pero el puntito que estoy agarrando de la cuerda, ese puntito solamente se mueve para arriba o para abajo, dependiendo de la perturbación en la cuerda. Entonces a esto es a lo que nos referimos con ondas transversales. No sé si alguien tiene algún ejemplo o conoce algún ejemplo de una onda transversal. ¿No? Ok, no hay problema. Luego, el otro tipo de onda que podemos tener son el de las ondas longitudinales. Las ondas longitudinales son las ondas en las que se mueven en la misma dirección de propagación de la onda. Creo que por aquí tengo, a ver, esto no lo ocupo. Por aquí, ondas, aquí estaba, sí, aquí tenía yo un buen Wikipedia que más o menos nos explica esa situación de las ondas longitudinales o transversales, que era claramente el ejemplo que quería dibujar de la cuerda, ¿no? Entonces aquí se ve, por ejemplo, una persona que le da un impulso a una cuerda, se ve que el pulso viaja hacia la derecha, pero la cuerda en sí o los elementos de la cuerda solo se mueven para arriba o para abajo. Eso se llama onda transversal. Ahora, aquí, por ejemplo, en este otro animación, se ve que bueno, este es un fluido, realmente aquí hay un pistón, eso no importa mucho. Lo que importa aquí es que hay ciertas secciones que ven en el fluido que están los puntitos más juntos. ¿Sí se ven los puntitos más juntos? Sí. Sí. Muy bien. Esos puntitos juntos, o sea, que se agrupan, ¿verdad? Eso marca más o menos, bueno, marca que ahí la onda está agrupada, pero se agrupan, digamos, a derecha e izquierda, y eso se ve que la onda se va propagando hacia la derecha, porque hay puntos que están más separados, ¿verdad? Pero también todos se mueven de derecha o hacia la izquierda, ¿no? Todos se mueven con el flujo, ¿no? Entonces esto es una onda longitudinal. ¿Alguien conoce un ejemplo de una onda longitudinal? Creo que las ondas de sonido son ondas longitudinales. Exactamente, las ondas de sonido son ondas longitudinales. Entonces eso es muy bueno saberlo, ¿no? Porque así uno más o menos sabe cómo es que se propagan, bueno, cómo es que se comportan las ondas longitudinales. Para los que no sabían que el sonido es una onda longitudinal, pueden hacer el siguiente ejercicio en su casa. Enciendan su equipo de sonido, pongan la música más estruendosa que tengan, habido y por haber, pongan el equipo a todo volumen y pongan la mano muy cerca del parlante. Van a notar que el parlante va a estar golpeando el aire, va a estar golpeando su mano de una manera como frontal. Eso es porque el parlante se va a mover
hacia adelante o hacia atrás, y eso va a empujar el sonido de la forma como acabo de presentar aquí en esta animación de matemática, de Wikipedia. Y entonces ahí uno se da cuenta, es cierto, entonces el sonido es una onda longitudinal, ¿verdad? Así se propaga. Y otra cosa que había preguntado era de que, pues, o había dicho era de que si una persona grita en el espacio, pues nadie lo va a escuchar porque para que el sonido se propague necesita un medio, ¿verdad? En este caso, el sonido se propaga a través del aire. Si no hay aire, no hay sonido. Pero no hay manera de escuchar el sonido. El sonido depende del medio en el que se propaga. Eso es muy importante. Y en este caso, pues para nosotros, las ondas de sonido, pues, se propagan a través del aire, ¿no? ¿Sí sabían que las ondas de sonido se propagan a través del aire? Sí. Bien. ¿Sí sabían que el sonido depende del medio en el cual se propague? Ana Paola Maldonado, ¿sabía usted que el sonido depende del medio en el cual se propague? No. No, ok. Yo creo que ustedes son un poco jóvenes, pero en mi tiempo, cuando habían trenes en Honduras, bueno, un tiempo conocí un lugar en el que todavía funcionaba el tren de la Rail Company ¿cómo se llama? En Lloro, Molonchito. Y entonces yo me acuerdo de que uno estaba parado y quería saber cuándo venía o no el tren. Uno estaba jugando por ahí y uno quería saber cuándo venía el tren. Entonces, si uno miraba hacia el horizonte, pues uno no miraba nada. Y si uno quería escuchar, uno no escuchaba nada. Pero si uno ponía el oído en la vía del tren, ahí uno escuchaba cuando el tren venía. Y eso es porque en la vía del tren, que es metálica, el sonido viaja mucho más rápido que en el aire. Entonces, como el sonido viaja mucho más rápido que en el aire, entonces uno se daba cuenta antes de verlo y antes de escucharlo por el aire que el tren venía. No sé si alguien ha tenido una experiencia más o menos parecida o ha tenido esa experiencia que les estoy contando. Yo he notado que cuando uno está en una piscina y alguien le grita desde afuera, se escucha distorsionada un poco la voz. Ajá, se escucha distorsionado y eso es Jenny, ¿verdad? Porque en el agua, como el agua se mueve, pues el sonido no viaja de la manera tan bonita como la presentamos aquí, sino que también tiene movimiento transversal. Eso es porque ya cuando una onda no es ni longitudinal ni transversal, es cualquier cosa, y entonces en ese caso, pues ya no se ve tan, o sea, ya no se escucha tan bien. Pero lo que sí pueden probar de manera controlada, porque sí pueden reventarle los oídos a alguien, ustedes saben que los oídos son delicados, es que ustedes pueden hacer chocar dos piedras debajo del agua y tener o sea, meterse debajo del agua, por ejemplo, en una piscina, y chocar dos piedras debajo de la piscina, entonces ustedes van a que el sonido es muy intenso, muy alto. Eso es porque viaja más rápido en el agua que en el aire, porque es más denso. Esencialmente ese es el punto. O sea, el punto de la densidad es el siguiente. Si nosotros imaginamos el aire como una colección de partículas, las partículas del aire están bien separadas. Entonces, si nosotros le damos una pequeña perturbación, de aquí que la perturbación digamos, de esta molécula de aire alcanza esta otra, para hacerla vibrar, pues están más separadas. Si nosotros nos vamos a un objeto diferente, como un sólido, como el agua, como un metal, una cosa así, ¿no? Nosotros vamos a notar de que claramente las partículas que conforman ese objeto están mucho más juntas. Entonces, claramente una perturbación aquí le va a tomar mucho menos tiempo alcanzar la vecina, ¿verdad? Porque están mucho más cerca. Entonces, la velocidad aquí de propagación, técnicamente, es mucho más alta que la velocidad de propagación, como por ejemplo en el aire. Entonces, por eso, las cosas que viajan en medios más densos
son mucho más rápidas que las cosas que viajan a través del aire, ¿verdad? Esencialmente esa es la razón. Bien. Dicho eso, entonces tenemos, bueno, ondas longitudinales y ondas transversales, y nosotros lo que queremos, pues, describir son algunos parámetros físicos, ¿verdad? Los cuales nos van a caracterizar esas ondas o esos tipos de ondas, ¿no? Otros tipos de ondas o otras cosas donde podemos encontrar ondas, por ejemplo, en los terremotos, ¿no? Los terremotos son ondas, ¿verdad? Que no son ni longitudinales ni transversales y pues claramente eso puede provocar terremotos. Las ondas también se utilizan pues para ver cómo es el interior por ejemplo, en el interior de la Tierra, ¿verdad? O sea, cómo saber si aquí hay un núcleo sólido, un núcleo líquido, etcétera. Eso mandando diferentes tipos de ondas. Y en el contexto médico, aunque hay varias aplicaciones, la que más resalta es, por ejemplo, una ecografía o, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un ultrasonido, ¿sí? En un ultrasonido, técnicamente lo que ustedes hacen es agarrar el instrumento provoca o produce una onda de sonido que viaja a través del cuerpo, de la madre, rebota en las paredes internas que hay, ¿verdad? Pues del bebé o de algún órgano que estén estudiando, alguna cosa así, y luego regresa luego el aparato, y entonces esas diferencias de tiempo en base a las diferencias de camino, debido a la profundidad, les permiten a ustedes pues mapear, de alguna manera, por así decirlo, mapear con el sonido qué es lo que está ocurriendo adentro. Dependiendo de la frecuencia del sonido que ustedes envíen a través del instrumento, lógicamente pueden ver materiales más blandos o más densos. Por ejemplo, yo pienso un poquito, digamos, en un bebé, pues se puede ver la forma de su cara, una cosa así, pero también se puede observar su fémur, ¿verdad? Su huesito del fémur, que siempre es el más largo, que siempre miden, ¿no? Y el fémur claramente es más denso que, digamos, la parte blanda de los cartílagos de la cara, no sé, ¿no? Entonces eso depende un poquito de la frecuencia, ¿no? De qué zona quieren inspeccionar. Eso pues ya vamos a ver exactamente a qué nos referimos con frecuencia, pero más o menos es una de las aplicaciones que les puedo mencionar. No sé si conocen alguna otra aplicación para extender un poquito aquí el tema en cuanto a eso. Vamos a preguntarle a Fabi García. ¿Conoce alguna aplicación del sonido en la medicina? El estetoscopio, tal vez, el sistema entero de lo que es un estetoscopio para llevar el sonido de los latidos del corazón a lo que ya uno se pone en las orejas. A ver, déjeme pensar. Creo que sí, creo que tiene razón. Lo que pasa es que no estoy seguro si el estetoscopio obedece principalmente digamos, a una onda oscilante. Creo que el estetoscopio es esencialmente lo que hace es amplificar el sonido, ¿no? Yo nunca me he puesto uno, pero creo que se escucha más fuerte, ¿sí o no? Tampoco, nunca me he puesto uno, pero supongamos que sí. Ok. ¿No son médicos ustedes? ¿Nunca se han puesto un estetoscopio? ¿O no ha llegado la clase del estetoscopio para ponerse uno? Tenemos que pasar biofísica para llegar a esa clase. Ah, ok. Bueno, entonces, ok, el estetoscopio, hay otras aplicaciones, pero creo que con la que le queda un poco más claro digamos, en el caso de ustedes, es pues lo de la ecografía, un sonógrafo, una cosa así, ¿no? Una cosa que puede mapear, digamos, la naturaleza, digamos, los murciélagos tienen muy poca visión, creo, y ellos en las cuevas que son muy oscuras, pues tampoco se ve nada, y ellos lo que hacen es ir emitiendo un chasquido, un sonido,
que va rebotando en las paredes y dependiendo de cómo rebota en las paredes, allí ellos se van dirigiendo para no chocar con las paredes de la... O sea, si se imaginan una cueva que aquí tiene algo así guindado y por aquí viene el murciélago, le emite un sonido y luego el sonido rebota y él detecta eso, entonces dice, ah, pues entonces me voy por abajo porque pues por ahí hay algo, ¿no? Entonces, más o menos así también es el principio como el funcionamiento del ultrasonido, ¿no? Ok, entonces continuamos con esa idea del sonido de las ondas y pues las ondas pueden ser longitudinales y pueden ser transversales. Ok. El pulso del cual les estaba hablando ahora, pues puede ser un pulso único, déjenme ubicarlo de nuevo que ya no lo encuentro aquí, puede ser un pulso único en el que solo es uno, o pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser los que ustedes quieran, ¿no? En el caso de que nosotros le demos un pulso que está moviéndose de manera continua, o sea, uno, otro y otro. Entonces uno va a ver, por ejemplo, en el caso de una cuerda que no le está dando así para arriba y para abajo, va a notar que pues la cuerda hace como una especie como de serpiente, ¿no? Entonces, en este esquema, en este dibujito, quiero describir algunos parámetros físicos para describir ese tipo de ondas. Lo primero, cuando le damos la pulsación, ¿verdad? La pulsación va a estar descrita por el impulso inicial que le damos. Ese impulso inicial nosotros lo vamos a caracterizar como con una amplitud. ¿Qué significa la amplitud? La amplitud es como la distancia original desde el punto de relajación de la cuerda hacia arriba. También esa amplitud puede ser hacia abajo. Entonces sería la distancia inicial desde el punto de relajación hacia abajo. Esa amplitud es un número que se mide en metros o en centímetros o en pulgadas o lo que quiera. Es un número así. Para las condiciones que vamos a ver en el curso de física médica, en el cual no hay disipación, etcétera, y todo funciona muy, muy bonito, entonces sucede de que la amplitud siempre va a ser la misma. Es decir, si nosotros a una cuerda le damos una amplitud inicial de 2 centímetros, o sea, la desplazamos 2 centímetros inicialmente, esos 2 centímetros se van a mantener a lo largo de toda la cuerda. Eso es muy, muy, muy importante. Si nosotros le damos 2 centímetros hacia abajo, negativos, entonces esos 2 centímetros negativos se van a mantener a lo largo de toda la cuerda. La oscilación o la perturbación que vemos en la cuerda, que aquí está pues dibujadita así como una curva de esa seno o coseno, se mueven hacia la derecha, entonces eso es caracterizado por una velocidad v, ¿verdad? O sea, la velocidad de propagación de la onda es una velocidad v. Luego nosotros notamos en esta oscilación que estos tienen unos puntos altos y unos puntos bajos, o sea, en los puntos que están arriba, los puntos máximos, estos típicamente les llamamos crestas, y los puntos bajos, estos típicamente les llamamos valles. Sucede que la distancia sucesiva entre cresta y cresta, o la distancia sucesiva entre valle y valle, es la longitud que tiene la onda. Entonces, digamos, la distancia que hay entre este punto máximo y este punto máximo, eso es lo que llamamos longitud de onda. Esto es así porque esencialmente el patrón de onda se repite. O sea, si yo aquí dibujo una onda, trataré de dibujar una que se ve de esta manera. Esta es una, ¿ok? Luego si vuelvo a dibujar otra, serían dos. Si vuelvo a dibujar otra, serían tres. Todas son igualitas. El punto que estoy diciendo es el siguiente, que la distancia entre los puntos máximos o entre las crestas es un número que se mide en metros, centímetros, pulgadas, kilómetros, lo que quieran, que se llama longitud de onda. Y la distancia que hay entre las valles, que también es lo mismo, también es la longitud de onda. Entonces tenemos dos maneras de poder medir qué tan grande o qué tan corta es la longitud de onda. Como acabo de mencionar, a ver, lo voy a poner en verde, pues la onda se propaga a la derecha a una velocidad v. La onda tiene una amplitud inicial, vamos a poner hasta como por aquí creo que es, desde el punto de relajación, que tiene amplitud A, y para abajo sería menos amplitud A.
Y el último parámetro que me falta es el periodo, el término de frecuencia. La frecuencia es esencialmente como qué tan agrupadas o qué tan separadas están las ondas a lo largo se propagan en la cuerda o en un medio, lo que sea, ¿no? O sea, nosotros podemos tener un pulso, una oscilación que es así, que todas las curvitas están muy, muy juntas. O podemos tener un pulso en el cual las oscilaciones están así. Entonces, las curvas, las crestas o los valles están muy separadas. ¿Alguien conoce? No, mejor no. Vamos a preguntarle a Ana Lucía Matamoros. ¿Conoce usted alguna aplicación de estas ondas que tienen frecuencia muy alta o de estas ondas que tienen frecuencia muy baja? Ana Lucía Matamoros. No estoy muy segura, pero creo que los sonares de los barcos usan también ciertas frecuencias. No sé si son bajas o altas, pero creo que también utilizan. Sí las usan, pero usan la misma para poder mapear el fondo del océano. Está muy bien. Entonces, digamos que el punto técnico es que no se sabe cuándo es alta o cuándo es baja, o si hay una aplicación de alta o baja. En el ultrasonido del que les estaba hablando, por ejemplo, para mapear, digamos, la forma así en general del bebé, ahí se utilizan diferentes frecuencias, altas o bajas, para lo que mencioné. Si queremos ir más profundo en el cuerpo humano para ver los huesos, se utiliza una frecuencia más alta. Y si queremos ver solamente como menos detalles, sino que como la forma exterior, los tejidos más blandos, etcétera, entonces se utiliza una frecuencia más baja, ¿verdad? Ese es el detalle técnico. Pero hay una, digamos, no situación física, sino que hay algo que existe que es muy, muy famoso y siempre lo menciono porque es interesante. Y es que no sé si ustedes se han notado que cuando van al pueblo, típicamente la radio FM casi nunca se escucha o se escucha mucho menos, pero la radio AM, esa sí la escuchan más, porque, o sea, en los pueblitos la gente siempre escucha radio AM y muy poco FM. ¿Sí saben por qué, más o menos? No, ingeniero. A ver, nada que ver. Iliana Vanega, ¿sabe por qué? No, ingeniero. Iliana Vanegas, ¿le interesaría saber por qué? Sí. Sí, o es irrelevante. No, está bien, va, sí. Eso es por el tipo de frecuencia. O sea, la frecuencia FM de los radios FM es de frecuencia muy alta. Y los radios AM es de frecuencia, o sea, de longitud de onda larga y de longitud de onda corta. Entonces, el punto es el siguiente. Digamos, nosotros vivimos en Tegucigalpa. Y luego ustedes viven en Copán. Y entonces para ir de Tegucigalpa a Copán hay muchas montañas grandes. Entonces el punto es que si nosotros mandamos una onda que tiene una longitud de onda corta, entonces esta pega en la montaña y se regresa. Pero si ustedes mandan una longitud de onda como la de AM, que son bien grandotas, sucede que esas ondas sí pueden viajar por encima de las montañas, porque son bien grandes. Y entonces pueden llegar sin problema hasta mucho más largo. Detalle técnico entonces, ¿qué es lo que hacen las radios FM para poder llegar allá? Porque al final si se escuchan, pues lo que van poniendo son antenas, ¿no? A lo largo de las montañas para poder ir captando estas señales e irlas repitiendo de ahí para allá. Pero digamos que las radios AM no necesitan tantas de esas antenas o no necesitan incluso esas antenas para poder llegar mucho más largo, ¿verdad? Y eso depende pues de la longitud de la onda y de la frecuencia, que es exactamente la relación de la cual estamos hablando.
¿verdad? Entonces se debe esencialmente a eso. Ahora, entonces, dicho eso, una de las cosas que queremos describir es cómo describir entonces la velocidad de propagación de una onda en términos de esos parámetros que se llaman longitud de onda y frecuencia. Entonces, fíjense bien. Aquí tenemos una onda cualquiera que se propaga hacia la derecha con una velocidad d. Entonces, la velocidad de propagación de la onda simplemente es la longitud de onda, que es determinado, vamos a describirlo con esa letra lambda. Sería la longitud de onda multiplicada por la frecuencia, ¿verdad? La longitud de onda se mide en metros y sucede que la frecuencia se mide en el inverso de segundos. ¿Y esto por qué? Pues ya les voy a explicar por qué. La frecuencia es esencialmente 1 sobre el período. El período es, como dice la palabra, período tiene que ver con tiempo. Es el tiempo que dura una oscilación. O sea, es el tiempo que dura una de estas. Y como todas se repiten, pues el periodo es siempre el mismo en toda la onda, ¿no? Entonces el periodo, que es el tiempo que dura una oscilación, eso se mide en segundos. Entonces el inverso de segundos, 1 sobre segundos, es a lo que vamos a llamar frecuencia. Y si ustedes se acuerdan del curso de física 111, metros sobre segundos es una velocidad, entonces eso perfectamente calza aquí con la formulita de velocidad, que es longitud de onda por frecuencia. Eso es exactamente lo que aparece en el libro de texto. La velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia, o sustituyen la frecuencia como 1 sobre el periodo, entonces sería la longitud de onda entre el periodo. Y los ejercicios a resolver aquí son muy sencillitos. Un detalle más que lo acabo de ver, como estas unidades son 1 sobre segundos, a veces, típicamente, estas unidades le llaman hertz. El símbolo es Hz. 1 sobre segundo es hertz. Entonces, cuando ustedes tengan un instrumento o un aparato o algo que se mide en hertz, simplemente se está refiriendo a la frecuencia, o sea, cuántas de esas ondas están por segundo. No sé si han escuchado la palabra hertz en algún contexto de la vida en general. Ajá. Por ejemplo, Valerie Corrales, ¿dónde ha escuchado usted esa palabra? Buenas tardes, ingeniero. Buenas. De conocimiento de los hertz, tengo que es igual a 1 sobre segundo. O sea, la forma a la hora de convertir las unidades en los ejercicios. Sí, pero en la vida, ¿dónde ha visto eso? En la vida cotidiana no he visto hertz. Ok. Porque las frecuencias de los radios no la usan, ¿verdad? ¿O sí? Ajá. Sí, la frecuencia está en hertz, por ejemplo. Bueno, Ahí ya dijo entonces una. ahí. Ok. Otra es, por ejemplo, en el voltaje de la corriente eléctrica. El voltaje de los tomacorrientes en América es 60 Hz. O sea que esa cosa, la que estuvimos viendo el capítulo pasado de voltaje, para una onda de ese tipo que es así como sinusoidal, o sea que es como las curvitas que estoy dibujando, en América es de 60 Hz. Eso es importante para los aparatos eléctricos, porque digamos en algún momento pues a ustedes les toca hacer una gestión para comprar un aparato en un hospital que tiene una frecuencia diferente porque viene de Europa o viene de Asia, hay que tener muy en claro de que allá es otro valor diferente, ¿sí? Entonces uno tiene que estar un poquito consciente de ese tipo de cosas. Entonces para eso es bueno como la idea de hertz, qué significan, para que cuando en algún momento se enfrenten a ellos, pues reflexionen un poquito y pues no planchar, va. Ok, no sé si tienen unos 10 minutos más para terminar o ya se tienen que ir.
Yo puedo esperar. Ok, va a ser rapidito, solo es una pequeña idea más para ya mañana ya entrar en tema y esperemos, bueno, mañana me toca darla desde la universidad, entonces espero ya mañana no tener problemas con el internet. Y entonces lo único que quiero decir ahora es lo siguiente. Esas ondas que nosotros propagamos por un medio, por una cuerda, etcétera, imaginémonos que sea un pulso que envía un compañero de un lado de la cuerda, de izquierda a derecha. Y luego tenemos del otro lado de la cuerda otro compañero que está haciendo exactamente lo mismo que usted con la misma amplitud, pero de derecha a izquierda. Entonces, este pulso viaja aquí arriba con esta amplitud, este pulso viaja aquí arriba con esta amplitud. Cuando los dos pulsos se juntan en medio, entonces genera un pulso que tiene el doble de amplitud y eso provoca una onda del tipo constructiva. O mejor dicho, provoca una interferencia constructiva. Entonces, si les hago un dibujito rápidamente, voy a ponerme mi guante, de qué es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que estoy diciendo es que tenemos una persona que envía un pulso en esta dirección, otra persona envía otro pulso en esta dirección, aquí hay 1 centímetro de amplitud, aquí hay 1 centímetro de amplitud. Cuando estas dos ondas se juntan en medio, sucede que tienen 2 centímetros de amplitud. Esto es una onda constructiva. Puede pasar algo diferente, que un compañero en un extremo envía con un centímetro positivo hacia arriba y el otro compañero envía con un pulso negativo o por debajo. Ok, entonces cuando las dos ondas se junten en medio, lo que va a aparecer es una especie de interferencia destructiva. Entonces, en un dibujito que les puedo hacer sería lo siguiente. Mandamos este pulso que viaja hacia la derecha con 1 centímetro. Del otro lado mandamos otro pulso al mismo tiempo con menos 1 centímetro. Viaja hacia la izquierda. Cuando estos dos pulsos se intersequen aquí en medio, no se va a ver nada. La onda se destruyó. ¿Por qué? Porque el pulso que va con amplitud positiva va a cancelar el impulso que va con amplitud negativa y se va a escuchar cero. No se va a escuchar nada o no se va a ver nada. La onda se ha destruido. No sé, a ver, déjenme ver si Emily Gámez ha escuchado o ha visto algún ejemplo de esto en la vida, de ondas, de interferencias constructivas o interferencias destructivas. Emily. No, ingeniero. No, pero sí he escuchado, ¿verdad?, de eso de la cancelación de ruido activa que últimamente están sacando algunos audífonos, Emily. Tampoco. ¿Tampoco? Ok. ¿Alguien que haya escuchado acerca de ese fenómeno que nos puede explicar más o menos a qué se refiere uno? ¿O qué se refieren esa gente con la cancelación de ruido? ¿Alguien ha escuchado eso de la cancelación de ruido en los audífonos? Sí, licenciado. ¿Nadie? ¿Están seguros? A ver, ¿quién? Lourdes me pareció ver, Lourdes Argueta. Sí, yo he escuchado de la cancelación de Ajá. ruido. ¿Qué es lo que sabe usted de eso? Bueno, que fuentes externas a la de nosotros, si es que estamos utilizando un micrófono, se escuchen a la otra persona, que la otra persona evite escuchar ese tipo de ruidos que son externos a mi voz. No sé si estoy correcto. Es correcto. ¿Y sabe usted cómo funciona eso? No exactamente, solo sé Ok. el concepto. Ok, perfecto, no hay ningún problema. Exactamente eso funciona, bueno, tal vez no exactamente, pero en gran medida funciona exactamente así como está aquí. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, el fabricante genera un dispositivo de los audífonos, ¿no?
Y ese audífono tiene unos sistemas que detectan el sonido que está en la calle, el que está afuera, el ruido, ¿no? Entonces, el audífono lo que hace es que genera el mismo ruido, pero con una amplitud de signo contrario. Digamos, si el ruido tiene 1 centímetro de amplitud, el audífono genera el mismo centímetro de amplitud, pero con signo negativo, de tal manera de que usted no escucha el ruido que está afuera. ¿Sí me entienden? Eso es exactamente lo que pasa. Probablemente no logren cancelarlo todo, ¿verdad? Siempre quede algún poquito por ahí. Por eso ellos hablan de que tienen una cancelación de ruido hasta 40 Hz o hasta 20 Hz o hasta tanto de Hz. Eso significa que logran eliminar el ruido simplemente generando el mismo ruido, pero con una amplitud justo al contrario, para poderlo cancelar hasta cierto nivel, tal que a uno pues ya no le es molesto el ruido que está en la parte Ingeniero, exterior. disculpe que lo interrumpa. Me tendré que salir de la reunión porque voy a otra clase. Listo, no hay problema. Igual, con esto ya terminamos, no hay ningún problema. Entonces mañana ya continuamos con el siguiente tema y solo quería platicar acerca de la interferencia constructiva y destructiva para pasar a lo siguiente. No sé si hay alguna duda o consulta antes de terminar. Licenciado, creo que está un poquito fuera de tema, pero con respecto a los aparatos de audición que utilizan las personas que han disminuido su audición, ¿cómo funcionan para los ruidos? Para los ruidos, tengo entendido que el aparato de audición lo que hace esencialmente es amplificar nada más. Le filtran el ruido, no, es que no estoy seguro si filtran el ruido. Tengo entendido que les dejan pasar todo, pero lo único que hacen es amplificarles, porque como ya mencioné, ¿no? La onda de sonido es una onda longitudinal, ¿no? Entonces eso tiene que hacer o estimular el tímpano, ¿no? Entonces en las personas que tienen audición, bueno, tienen problemas de audición, pues el tímpano no les funciona tan bien, no vibra de la manera tan adecuada, por diversas razones. Y tengo entendido que los dispositivos de audición solamente amplifican. No estoy seguro si filtran ruido. Eso es lo único que no sé. Pero digamos que si filtraran el ruido y que solo escuchen ciertas frecuencias, entonces hacen más o menos lo mismo que acabo de mencionar. Si lo filtraran, lo hacen así. El ruido tiene una, digamos, amplitud positiva y el aparato hace una amplitud negativa y filtra. Pero creo que la principal función de los aparatos auditivos es más bien amplificar. Y eso lo hacen con un mecanismo un poquito diferente porque hay que modificar la onda para que tenga una amplitud mayor y se pueda escuchar mejor. O mejor dicho, incluso hasta se pueda escuchar. No siempre creo que se puede lograr, pero sí, al menos se mejora muchísimo la calidad de vida de las personas. Ok, gracias. Ok. ¿Tienen alguna otra duda o consulta? ¿O algo que quieran saber? Si no, pues nos veríamos mañana entonces. Espero no tener problemas con el internet y pues cualquier cosa les mandaré un poquito antes el link, ya sea por este medio o por otro. Creo que este funcionó mucho mejor que el Teams. ¿Ok? Sí, está bien. Listo. See you tomorrow.